capítulo 1, el verso 20. Amén. Mientras terminamos de encontrar, les pido a los padres que están hoy aquí que recuerden que el próximo domingo tenemos jornada recreativa con los niños para que los manden con ropa cómoda y ropa de cambio, para que por favor les pongan su gorra, les apliquen bloqueador y bueno, que vengan dispuestos a divertirse. Amén. Dice así la palabra del Señor. Desde el verso 19. Anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén, y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas, y decía: ¿no es esta Noemí? Y ella le respondía: no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. Amén. Bueno, los invito para que se sienten, hermanos, por favor. El tiempo bíblico que describe este capítulo y el libro de Jueces que precede este capítulo dice en su último versículo: en estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Entonces, en ese ir y venir de que cada uno hiciera lo que bien le parecía, el pecado aumentó, y una de las consecuencias de que el pecado haya aumentado era la escasez de alimento. Dice que por aquellos días no había alimento. Entonces Elimelec, el esposo de Noemí, y sus dos hijos se fueron a morar a la tierra de Moab. Dejaron de habitar Belén, cuyo significado es casa del pan. Dejaron de habitar este lugar porque precisamente no había pan. Qué contradicción, ¿verdad? En el lugar donde se espera haya pan, no había pan. Y se fueron a morar a Moab. Moab significa lugar de muerte. Y en este lugar precisamente fue donde Noemí perdió a su esposo, a sus dos hijos, a una de sus nueras. Y cuando ella volvió a Belén, porque escuchó que había de nuevo abundancia de pan, entonces todas les decían: mira, ¿y no es ella Noemí? Claro, Noemí se había ido joven, bella, llena de vida, con su esposo, dos hijos, y esperaban que cuando regresara volviera con nueras, hijos, nietos. Pero Noemí les dice: no me llamen Noemí, no me llamen más bienaventurada, no me llamen más placentera, no me llamen más agraciada, no me llamen más de buen ánimo, de contentamiento, no me llamen más hermosa o verdadera, llámenme Mara. Y recordó este significado de la palabra Mara porque allá en el Antiguo Testamento, antes en el desierto, precisamente en el lugar de Mara, las aguas estaban amargas. Y allí fue donde Dios le dijo a Moisés que cogiera una ramita y la echara, y las aguas volvieron a ser dulces y fueron bebidas de nuevo. Pero en esta tarde, o en esta noche mejor, yo quiero que reflexionemos en torno a ese dolor de Noemí, que pensemos en ese dolor que ella sufrió. No logro imaginármelo, pero perder a un esposo, dos hijos,
estar en un pueblo que no era su pueblo y tener que volver a su pueblo quizá derrotada, quizá con la cabeza abajo, era una gran afrenta para ella. Y quiero que pensemos entonces, ¿cuál fue el origen de la amargura? De la amargura de Noemí. Ustedes dirán, hermana, es obvio. Pierde a su esposo, pierde a sus 2 hijos, tiene que volver sin nada. Es obvio que necesita, que requiere, que debe vivir ese dolor. Pero entonces, yo me atrevo a pensar que el dolor de Noemí tuvo su origen en el olvido. Tuvo su origen en aquel olvido para pensar que Dios tenía el control de todo. Amén. En aquel olvido para meditar en que Dios tenía el control de cualquier situación, que Él tenía la solución a cualquier problema, que Él tenía la consolación para su dificultad, para su dolor, y que Él tenía la restauración de su alma. Noemí olvidó todo aquello y entonces pareciera que se metió en una coraza de amargura. Y si nosotros nos vamos a cuál es el origen de la amargura, no es otro que el orgullo. Quizá Noemí, la Biblia no menciona si ella oró antes de irse a Moab con su familia. La Biblia no menciona qué medidas tomó ella para pensar que si vivimos en la casa del pan, si vivimos en Belén, ¿por qué no orar a Dios por restauración para esta casa y que devuelva la abundancia de pan? Así que ella, la Biblia no menciona si ella oró o no oró, si tomó esta decisión junto con su familia, si la consultaron con Dios, si de verdad se metieron en la presencia de Dios para tomar esta decisión. Y quizá su orgullo se apoderó de ella como un manto oscuro, como un manto de amargura, como un manto frío, temeroso, un manto color amargura, sin claridad ni fe en la obra que Dios podía hacer. Y se fue. Quizá ella no quería admitir que no hizo las cosas bien junto con su familia. Quizá ella no quería admitir que debió consultar con Dios. Quizá ella se fue a buscar un porvenir lejos de la casa del pan. Y sabemos bien que no hay porvenir lejos de la casa del pan. Amén. Y ese orgullo, tristemente, hermanos, es algo que se mete en nuestro corazón y se camufla como un camaleón y se esconde en nuestra vida y pensamos que es simplemente cuestión de dignidad tomar ciertas decisiones. El orgullo no es una debilidad de nuestro carácter. El orgullo es un pecado y constantemente pecamos por él. Es fácil ver cómo Dios nos quita la borrachera, es fácil ver cómo Dios nos quita la drogadicción, es fácil ver cómo Dios quita el tabaquismo y nos alegramos por eso. Pero el orgullo, ese gusanito que se queda en nuestro corazón, no es fácil identificarlo. No es fácil identificarlo porque a veces nos llenamos de razones. A veces nos llenamos de razones y se disfraza en nuestros corazones y no reconocemos que ese orgullo nos hace más daño a nosotros mismos que a la otra persona. Y nos ponemos en un lugar donde quizás Dios nos ha puesto y creemos que somos más de lo que quizás no somos. Nos llenamos de orgullo. No reconocemos que lo que somos, lo somos por la misericordia y por la gracia de Dios. Amén. El orgullo, hermanos, hace parte de nuestro carácter. Y mucho más en estos días donde la Biblia habla de una generación amadora de sí mismo. Amén.
Es algo que nosotros así oremos al Señor y le digamos, Señor, quita mi orgullo, pero no hacemos acciones, no tenemos acciones que de verdad nos hagan quitar el orgullo. Él no se va a ir. Si nosotros no entregamos ese orgullo, Él no se va a ir. Y yo quiero que hoy pensemos en el precio de mi orgullo versus el precio de mi humildad. Porque pensamos que a veces somos demasiado buenos y que Dios nos perdone por eso, ¿verdad? A veces pensamos que somos demasiado nobles, demasiado perfectos, demasiado. Y pecamos contra Dios, porque Dios no quiere que nadie se lleve la gloria que es de Él, porque Dios no quiere que nadie se lleve el reconocimiento que es de Él, porque Dios no quiere que nadie haga nada sin consultarle a Él, porque Él es soberano. Y pensamos que murmurar no es pecado, pero murmurar, por ejemplo, es una consecuencia del orgullo. Cuando yo me creo tan bueno, cuando yo me creo tan suficiente, quizá creo que tengo la potestad de decir, esta persona hace esto o aquello, o lo hace bien o lo hace mal, porque aunque yo no lo sepa, aunque yo no lo nombre, aunque yo no lo tenga aquí claro, hermanos, es el orgullo el que me lleva a pensar que esa persona se mide con mi medida. A veces somos demasiado perfeccionistas y pensamos que la manera de vivir el cristianismo que nosotros vivimos es el adecuado, pero no es así. A nosotros aún nos falta mucho para vivir conforme a la voluntad de Dios. Aún nos falta mucho para vivir conforme a como Dios quiere que vivamos. Y somos perfeccionistas. Y eso hace que entonces tengamos un carácter duro, severo con el otro, que seamos crueles con nuestras palabras, que a veces digamos las cosas sin pensar en lo que podamos generar en el otro. Y a veces las personas, o no sé si usted lo ha sentido, llegan a sentir que no lo son lo suficiente porque para el otro hay una medida mucho más alta. Y entonces al no ser suficiente, genera algo en el alma, un dolor en el alma. Y entonces ese dolor genera más orgullo. Entonces se junta tu orgullo, mi orgullo, tu coraza con mi coraza y nunca se encuentran. Lo que hacemos es dañarnos aún más. Lo que hacemos es ser más duros, más crueles con las personas que amamos. Entonces, no solo murmuramos, sino que también competimos. Competimos por ver quién hace mejor las cosas que otro, quién dice mejor las cosas que otro, quién hace más, quién lo hace mejor. Y a veces llegamos a pensar que somos indispensables y gracias a Dios nos lo recuerda todo el tiempo. No lo somos, no somos indispensables. Dios pone reyes, quita reyes. Cuando no estemos nosotros, levantará a alguien mejor que nosotros, que haga las cosas conforme a su voluntad. Pero lo más grave de todo esto es la falta de perdón. La Biblia habla que a Noemí se le llenó el alma de amargura. Y por eso me atrevo a pensar que trató así a sus nueras: váyanse, yo no tengo nada que ofrecerles. Si tuviera un hijo, aún no lo esperarían, váyanse, no se queden conmigo. Lo que pasa es que Noemí no se había siquiera perdonado a ella misma. Ella seguía añorando su tiempo pasado, pensando que todo tiempo pasado fue mejor. Se le olvidó la obra redentora de su Dios, se le olvidó la obra restauradora de su Dios. Y por eso a veces nos volvemos iracundos, quisquillosos, nos volvemos como: no me toques, no hagas esto, no me digas esto.
y vivimos recordando los errores del pasado. Y no nos perdonamos a nosotros mismos por simple orgullo, porque no somos capaces de venir delante de Dios y decirle: Señor, pasó esto, hice esto, dije esto, pero me arrepiento de verdad y quiero cambiar. Y producto de la falta de perdón es la amargura. Entonces, si vemos la lógica, hay un dolor, el dolor trae consigo falta de perdón, la falta de perdón genera amargura y esa amargura se vuelve como una coraza llamada orgullo. Y entonces, el precio del orgullo es muy alto, hermanos. El orgullo entre dos reyes ha hecho que se derriben reinos entre sí. El orgullo entre dos estados ha generado guerras, ha roto relaciones económicas, ha roto relaciones comerciales. El orgullo entre las parejas ha roto relaciones. El orgullo entre padres e hijos ha roto buenas relaciones familiares, la posibilidad de criar un hijo bien, lleno de amor. El orgullo tiene un precio muy alto y es la pérdida. Y por eso les decía, el precio del orgullo versus el precio de la humillación o de la humildad. A veces nos llenamos de orgullo y pensamos: no es justo conmigo, entonces no me mantengo en esta posición. Y no damos un paso para quebrantar ese orgullo. Pero díganme una cosa, hermanos, ¿acaso era justo que el Señor Jesús muriera por nosotros y tuviera de nosotros la paga que ahora tiene? No, no era justo. Pero Dios tenía en su mente un propósito salvador para nosotros. Tenía en su mente una claridad que nosotros no veíamos. Tenía en su mente y en su corazón un propósito para librarnos de la muerte. Y Él lo sufrió. No era justo, no era bueno, no era lo digno. Dios no era digno de eso, pero Él lo sufrió solo por una razón: porque nos amó. Entonces puso su otra mejilla, y eso es lo que a nosotros a veces nos cuesta, poner la otra mejilla y decirle al Señor: bueno, esta situación que está ocurriendo, yo confío en que tú tienes un propósito con ella para conmigo. Yo confío en que esto por lo que estoy pasando tienes un propósito para formar mi carácter. Y cuando uno le dice al Señor: forma mi carácter conforme al tuyo, está dispuesto a pasar muchas cosas que tal vez no sean justas. En ocasiones, ese precio tan alto a pagar hace que perdamos a las personas que amamos. Hace que no las valoremos, no las reconozcamos y le reprochemos cosas del pasado. Pero solo en la medida que cambiemos ese reproche, que cambiemos ese orgullo propio, al que a veces llamamos ego o al que a veces llamamos dignidad, solo en la medida que lo cambiemos y empecemos a reconocer al otro como superior a nosotros mismos, como quien es digno de respeto, como quien es digno de admiración, como quien es digno de amor y de buen trato, solo entonces estaremos dispuestos a pagar el precio de la humildad y no el precio del orgullo. ¿Cuántas veces nuestro orgullo nos ha llevado a tratar mal a los que queremos? O no mal, pero sí despectivamente. Y a esperar que sean ellas quienes nos pidan perdón cuando fuimos nosotros quienes la tratamos mal. A no reconocer nuestros errores.
y a formar una coraza de las que le hablaba ahorita para no ser lastimado. Pero saben, hermanos, hay una buena noticia. Dios es el que sana nuestros corazones. Dios es el que nos da el amor, un amor que sobrepasa el entendimiento para perdonar, aunque no nos pidan perdón, para perdonar, aunque veamos el presente y el futuro sombrío. Dios nos da esa esperanza para mirar un poco más allá y ver lo que aún no es visible. Porque, ¿cuál fue la ramita que endulzó nuevamente la vida de Noemí? Cuando Dios la hizo volver a la casa del pan, a Belén, justo la hizo volver en el tiempo de la siega, en el tiempo en que estaban recogiendo la cebada, en el tiempo de la oportunidad, porque así fueran extranjeros o viudas, tenían derecho a coger de las espigas que dejaban los recolectores, ¿verdad? Y entonces allí Noemí empezó a comprender nuevamente por qué Dios la había traído a la casa del pan. Porque allí comprendió que Booz podía restaurar su herencia, podría recuperarlas y podría volver a tener esperanza. Y allí se ve un cambio en la vida de Noemí. Ya sus palabras no eran quédate, váyanse, sino ven, hija mía. La manera como trataba a Ruth. El precio de la humildad de Noemí fue reconocer la fidelidad de Dios para sustentarlas. Fue reconocer su gracia, su amor para restaurar el vacío que habían dejado sus hijos y su esposo, para volver a tener esperanza en el futuro, para ver una recompensa. La Biblia habla en el último capítulo de Ruth que ella fue la nodriza, la cuidadora del hijo de Ruth, perdón. Y de ese hijo nació la heredad de David. Y de esa heredad nació el linaje de Jesucristo. Ella no sabía, pero entonces comprendió a través de su relación con Dios que si ella le daba buenos consejos, que si ella trataba distinto a Ruth, que si ella la encaminaba por otro camino, distinto a su propio orgullo y a su propia amargura, ella podría darle continuidad a ese linaje, a una herencia eterna, a una herencia que no tenía comparación y sobre todo que iba a ser guiada por el Dios eterno. Y entonces esa palabra amarga, esa palabra dura, esa palabra cruel se tornó como miel. Y fue deleitosa para aquellos que la escucharon, para aquellos que la amaron. La Biblia dice que las mujeres le decían, ahora Ruth te es mejor que 7 hijos. 7 hijos era el número perfecto, la heredad perfecta. Ruth te es mejor que 7 hijos. Y eso empezó a colmar el vacío que ella sentía delante de Dios. Cuando yo estudiaba este tema, hermanos, yo pensaba para mí, yo no deseo pagar el precio del orgullo. Yo no deseo pagar ese precio tan alto. Al contrario, quiero entregarla, quiero entregar mi orgullo, quiero admitir delante de Dios mis faltas y delante de las personas que amo. Quiero entregar ese orgullo, quiero dar a conocer mis errores, no justificarme más por ellos, dejarlos atrás, doblegarme a altivez, doblar mi cerviz y empezar a obedecer a Dios. Porque entonces Dios probará y verá lo que hay de verdad en mi corazón. Quizás Dios no quería darle tanto dolor a Ruth.
Quizá lo que Dios quería era comprobar qué había en el corazón de Ruth, pero ella, contrario a confiar en la obra redentora de Dios, se llenó de amargura. Por eso, yo le pido al Señor algo, y es que me enseñe a comprender qué tengo que dejar para entregar mi orgullo. El salmista dice: hubiera yo desmayado si no creyera que he de ver la bondad del Señor. Cuando Noemí y Ruth volvieron a la casa del pan y comprendieron los propósitos para los cuales Dios las tenía, entonces creo que dijeron como el salmista: hubiéramos nosotras desmayado, y más Noemí que Ruth, hubiera yo desmayado si no creería que viera la bondad de mi Dios. Hermanos, tenemos que aprender a reconocer que el orgullo no nos trae nada bueno. Son más los dolores que nos trae, son más las dificultades que nos traen. Debemos reconocer que es un pecado y que hemos pecado delante de Dios por algo que consideramos pasajero, por algo que consideramos que forma parte de nosotros. Mira, hermano, yo siempre he pensado que Dios cambia todas las cosas, todas, inclusive el carácter. Cuando uno es duro, recio y le dice al Señor: mira, Señor, yo soy así, pero quiero cambiar, hazme distinto. Yo pienso que hasta en el temperamento, hasta en esas cosas que uno dice: yo soy así, nadie me cambia, Dios obra. Pero tengo que ser yo quien entregue ese orgullo, tengo que ser yo quien lo done, quien lo dé, porque me hace daño a mí, a nadie más. Debo arrepentirme. Y arrepentirme no es decir sí lo hice, sino apartarme de las obras del orgullo. Y si nosotros empezamos a tratar de ser humilde, empezaríamos a escuchar más al otro y a juzgarlo menos. Seríamos un poco más humildes para reconocer que el otro es superior a mí, que me debo al otro en amor, en obediencia también, en respeto, en reconocimiento. Pero sobre todo es tomar la decisión de cambiar una vida de orgullo, una vida en la que sea yo reconocida, una vida en la que sea yo alabada o elogiada, por una vida de amor en la que entregue todo. Jeremías dice: me sedujiste, Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. ¿Qué tal si en esta noche le decimos al Señor: sedúceme de tal manera que entregue todo, que seas más fuerte que yo, que pueda dejarlo todo aquí, que niegue mi ego, que me niegue a mí mismo, mis sueños, mis anhelos, lo que yo soy, lo que he estudiado, lo que quisiera ser, que niegue todo eso para entregarlo y ponerlo delante de ti, para ponerlo al servicio y a la felicidad de las personas que amo, para entregarme a mí mismo. Negarse a sí mismo no es decir: Señor, ya no soy más yo, es empezar a ejecutar acciones de negación a mí mismo, de servicio por el otro, de humillación. No nos creamos muy sabios ni muy prudentes. Alleguémonos a Dios y reconozcamos de Él cuán grandes pecados tenemos delante de Él por orgullosos y cuánto daño hemos hecho a los que amamos por orgullosos. Si pensáramos un poco más en la eternidad y que allí el Señor no va a llevar el orgullo, viviríamos distinto aquí en la tierra. Si pensáramos que nosotros no vivimos de orgullo, que vivimos por la misericordia y la sustentación que Dios tiene para nosotros, viviríamos distinto aquí en la tierra. Entregaríamos lo que somos aquí en la tierra, porque de eso Dios no se lo va a llevar.
Dios se va a llevar de nosotros lo mejor de nosotros. Nuestros seres queridos merecen de nosotros lo mejor que tenemos para ofrecerle. No la dureza, no las palabras recias, no, eso no. Si viviéramos pensando más en la eternidad, seguramente seríamos menos orgullosos. Amén. ¿Y qué tal si hoy usted cierra sus ojos por un momento? Y le dice al Señor: muéstrame dónde he estado orgulloso, con quién me he presentado orgulloso, cuándo, qué día. Muéstrame mis errores, los que son ocultos. Muéstrame aquellos que no considero errores. Muéstrame cuándo me he creído tan digno de esperar que el otro sea quien me busque. Y perdóname. Muéstrame, Señor, el camino que debo andar para volver a las sendas en las cuales tú me pusiste. Muéstrame, Señor, a quién tengo que pedirle perdón. Muéstrame qué tengo que dejar para volver a amar. Quizá negarme a mí mismo implica ser feliz al otro. Y en esa medida en que entrego felicidad, también soy feliz. A mi familia, a mi trabajo, a mi vecindario, a mi congregación, a mis hermanos en la fe, a mis niños, a mis hijos, los que son padres, o a mi esposo y esposa, los que son casados. Entonces tendré el valor para pedir perdón. Entonces tendré el valor para volver a empezar. Entonces tendré el valor para perdonar. Porque Dios es el que sana las heridas, porque Dios es el que restaura la casa dañada, porque Dios es el que restaura toda congoja, porque Dios es el que pone en nosotros la excelencia. No somos más nosotros, sino Dios en nosotros, hermanos. Qué bueno que hoy te decidas pagar el precio de la humildad y no el precio del orgullo. Qué bueno que hoy te decidas a entregar más de ti sin esperar que el otro dé más de sí mismo. Qué bueno que hoy entregues y seas feliz entregando todo, porque entonces Dios dará a tu vida lo que no te imaginas. Dios te devolverá aquello que perdiste. Dios te restaurará. Vamos a estar en pie. Y allí en la intimidad de su banca, entréguele a Dios eso. El orgullo no es bueno, hermano. Nos daña más a nosotros. Confiemos en la obra restauradora del Señor. Él dice que quien anda en Él, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Todas son todas. El Señor tiene otra oportunidad para nosotros. El Señor tiene grandes cosas para nosotros que quizá no la vemos en el momento, pero las veremos por la fe. Porque caminaremos como viendo al invisible, porque nos dirigiremos hacia Él, porque confiaremos más en Él. Quizá hoy no vemos, pero lo veremos. Quizá hoy no lo sentimos, pero lo sentiremos. Quizá hoy no sabemos lo que ha de pasar, pero Él nos dejará ver su gloria. Él nos dejará ver grandes respuestas en su nombre. Él nos dejará caminar hacia adelante, tomados de su mano, confiando en su poder.
aleluya, confiemos más en Dios. Y dejemos de lado nuestras propias capacidades, nuestras propias habilidades. Y entonces la gloria de Dios se derramará en nuestra vida de una manera inimaginada. Entonces viviremos más pensando en la eternidad. Entonces seguiremos hacia adelante con paso firme. Entonces seremos mejores cristianos, mejores convertidos, mejores esposos y esposas, mejores hijos. Porque Dios dice: aprended de mí que soy manso de corazón, que soy humilde de corazón. Y Él hoy quiere que aprendamos la humildad, que la pongamos por obra, que entreguemos lo que somos. Aleluya. Sí. Yo te entrego mi ser, te doy mi corazón. Solo vivo para ti en cada respiración y al latir mi corazón. Señor, ven a vivir